Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todos y a todas. Estamos muy felices de darles la bienvenida hoy para la presentación de esta mesa redonda sobre el ciclo de directoras mexicanas. De l'Institut de Culture Espacio México, en colaboración avec le groupe de recherche sur l'avènement et la formation. En colaboración con el grupo de investigación sobre la formación de identidades mediáticas GRAFIM de la Universidad de Montreal y de Moving Image Research Image de la Universidad McGill. Primero, quisiera informarles que este encuentro de una duración aproximada de hora y media va a ser grabado por Zoom y va a ser también difundido por YouTube. Los links se encuentran en el chat. Tenemos traducción simultánea, así que hay que escoger el canal de su lengua de preferencia, que sea francés o español. En el contexto de seguimiento, de llamamiento de las acciones y de la acción de reconciliación de Canadá, las grandes universidades canadienses desarrollaron un texto, un reconocimiento de los pueblos autóctonos respecto a los territorios originales en los que las actividades se desarrollan. Las universidades de Montreal se sitúa en un territorio donde varios pueblos autóctonos vivieron y queremos darle un homenaje a estos pueblos, a sus hijos, a su cultura. El espíritu de fraternidad que está originalmente, que cita este tratado, que justifica el uso de esta tierra. Yo soy Katia Morales Gaitán, doctorante en estudios cinematográficos de la universidad y soy la curadora de este ciclo. Trabajo en el laboratorio Cine Media. He coordinado circuitos cinematográficos en la Ciudad de México. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Andrés Goudreau y a Remigio Hoyos por haber confiado en este proyecto. Un gran agradecimiento al Consulado General de México y sobre todo muchísimas gracias a las directoras por compartirnos sus películas y muchas gracias a Alex Castellanos, Sandra Luz Barroso, Sandra Villanueva y a Abigail Schmuckler por acompañarnos hoy. En esta mesa redonda yo tengo el rol de guardia del tiempo, así que cada vez que cada participante tenga 3 minutos de intervención, voy a hacer sonar una pequeña campana para que esta intervención termine y para que en la transmisión en vivo de YouTube y de YouTube voy a hacerles parte de las preguntas del público. Les quiero invitar a conocer a nuestros invitados especiales, a Lana Tain, que es profesora de estudios cinematográficos, estudios culturales y estudios feministas en la Universidad de McGill. Dirige el laboratorio de investigación sobre la imagen en movimiento. Jesús Iglesias es crítico de cine con más de 10 años de experiencia. Jesús es fundador de proyectos de críticas y también del proyecto en línea La Peli de la Semana. Trabajó para diversas publicaciones como el Magazine Mórbido, Cine Correspondencia y otras. También coordina el curso Horror Corporal. Gracias por haber venido y ahora mismo la palabra se la cedo a Alana. Muchas gracias, Katia. Gracias a todos. Me alegra muchísimo estar con ustedes hoy y tengo muchas ansias de comenzar esta conversación sobre estas películas extraordinarias. Retratos de gente apasionada y complicada. Me encantaron todas las películas y en serio espero con ansia la discusión. Quiero agradecerle a Katia su trabajo de por haber creado lazos, nexos entre las películas y por haber colaborado tanto en la existencia de esta discusión hoy. Para comenzar, la primera pregunta. En los dos programas encontramos una gran variedad de obras
largometrajes, documentales, cortometrajes, experimentales, películas animadas que reflejan contextos diferentes de producción profesional. Hay asuntos de recursos materiales, de financiamiento, el equipo, pero también está el asunto de las comunidades implicadas. A pesar de las diferencias, imagino que a pesar de las diferencias había desafíos muy similares para las directoras en la medida en que actualizar sus obras y producir películas de la manera como ustedes quieren trabajar. Entonces, como primera pregunta, nos gustaría saber cómo hacen ustedes sus películas, cuáles son los recursos, las redes, las oportunidades, los desafíos que encontraron como mujeres cineastas para llevar estas historias a la pantalla y difundirlas a través del mundo. Y cedo la palabra o no sé si hay alguien que quiera contestar inmediatamente. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la promoción y el apoyo a nuestras películas y por este encuentro. Siempre es bueno. Creo que la manera de hacer las películas, como tú lo dijiste, Alana, depende del momento, del tiempo y del tipo de película, ¿no? En mi caso fue un cortometraje de 13 minutos que un día tuve la necesidad de hacerlo y no me quise esperar a algún apoyo, un financiamiento estatal. La mayor parte del cine mexicano, diría que el 99% del cine mexicano se financia o se produce gracias al Estado. En mi caso, no soy impaciente y lo hice gracias al apoyo de amigos, de amigas, que trabajaron básicamente o por muy poco dinero simbólico o por trueque. Yo a veces trabajo por trueque, doy clases, asesorías o cuido hijos. No es cierto. Y también contamos con el apoyo experimento de Kickstarter, donde mucha gente apoyó dando desde 50 pesos hasta 10,000 pesos mexicanos. Y juntamos dinero, pero la verdad es que juntamos un 10% de lo que debió haber costado la película. Yo también soy productora y sé que uno puede esperar 1 año o 10 años para el financiamiento, ¿no? Dependiendo cuánto necesites y sobre todo a qué estés dispuesta a adaptarte en tu producción, en tu esquema de producción, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Abril, soy Jesús, voy a estar como moderando, pimponeando entre la pregunta principal y las intervenciones de ustedes. ¿Qué implica, digamos, lanzarte tú sola, además en un corto que es como muy contestatario y muy intenso, en cuestión de distribución? O sea, estas herramientas que tú tienes y que generaste tú sola, de manera do it yourself tal cual, ¿qué implica eso en cuestión de difusión, en cuestión de alcance del proyecto? Okay. Bueno, primero no me gusta pensar que lo hice sola, porque justamente de lo que más me emocionó de hacer este corto fue el apoyo enorme que tuve para lograrlo. Sí fue, como decimos acá, no sé cómo lo va a traducir Malca, pero se rifaron, el equipo se rifó mucho, ¿no? Entonces, hay cosas que yo no tendría idea de cómo hacer, como los efectos visuales. Por otro lado, no le fue mal en festivales, pero no le fue nada bien. La difusión, sobre todo de cortometrajes, se basa en festivales. Muy pocos canales de televisión y mucho menos cines, digamos, aceptan cortos. En festivales no le fue nada bien, también porque me desesperé, soy muy impaciente a veces y no me esperé a veces en las películas te tienes que esperar hasta 8 meses a ver si un festival importante te acepta.
dio un recorrido, pero sobre todo en el Vimeo está libre, y ahí creo que también se contó con el apoyo de la gente que lo comparte, lo compartía y lo comparte. Cuando fue nominado a los Arieles, ahí sí que explotó la bomba del Vimeo, digamos. Y ahí sí que brincó, no sé, como a 3.000, 4.000 miradas en el Vimeo, en el YouTube. Pero eso es un poco el camino de un cortometraje, ¿no? En el largometraje puede ser totalmente diferente. Ahí Joyce o Sandra, ¿no?, pueden contar otra experiencia. En el corto, y efectivamente es, no sé si contestatario, ojalá, pero sí es un corto muy raro. Y creo que el público se dividía mucho en no entiendo por qué están todas esas letras, o me encanta que sea Twitter, o las más jóvenes que era de ¿qué es eso de Twitter? Eso es para viejitos, ¿no? Pero era muy interesante porque a pesar de que no entendían bien los posts, digamos, la onda mediática, el mensaje llegaba, ¿no? Y mucha gente como que sí lo miraba desde esa perspectiva. Eso estuvo muy bien, ¿no? No sé si, como dándole paso, ya que le habías dado paso a Joyce, no sé si quiera continuar Joyce esta parte como de los medios y los... Sí, muchas gracias. Primero, saludo a todas. Qué lindo verles y también qué lindo este enlace que haces, Katia. Para mí también creo que el cine en general en el países tercermundistas es hacerlo pues ahora sí con las herramientas que tengas a la mano, ¿no? Y es muy difícil esperar a tener apoyos gubernamentales. Creo que también nos hace falta explorar el camino de la empresa privada, digamos, o como de la inversión privada, que a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Pero creo que nos hace falta explorar un poco de formas de hacer, ¿no? Pero sí, justamente así como Abril, mi experiencia también fue hacerlo con gente solidaria, ¿no? Con gente con amigos, con compañeros, con colegas que creyeron en el proyecto y que justo intercambiábamos también nuestro trabajo para que saliera adelante, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay que tener una congruencia entre cómo se hace y cómo se distribuye, ¿no? Que eso a veces creo que cojeamos de esa parte, porque pues claro que todos tenemos el sueño de estar en una pantalla grande de cine, ¿no? Pero la realidad es que eso es muy difícil. Al menos aquí en México, pues el cine independiente termina pagando por estar en esas salas y no es redituable, ¿no? En ese sentido. Y tampoco en el sentido de la visibilidad, ¿no? Creo que hay muchos otros caminos que nos hace falta explorar a nosotros como realizadores, ¿no? Porque también estamos muy casados con esta idea del cine festivalero, ¿no? Del cine de arte con mayúsculas. Y pues hay un gran público que también está ávido de consumir cine local, ¿no? No hegemónico, ¿no? Con diferentes perspectivas, con diferentes maneras de socializarse, ¿no? Con diferentes lenguajes, ¿no? Que también eso es muy importante, cómo descentralizamos el lenguaje, pues, ¿no? Porque ahorita, pues, es todo Netflix, ¿no? Y estamos acostumbrados a esta como grandes producciones, ¿no? Que no tienen mucho corazón, pues, ¿no? No somos nosotras con nuestra camarita y como lanzándonos a la aventura, ¿no? Y creo que hay mucha valentía en eso, ¿no? Y que pues eso es algo que hay que seguir, digamos, motivando a las nuevas generaciones a que se haga con lo que se tenga a la mano, ¿no? Y más con nuestro contexto socioeconómico, cultural, ¿no? Como con las grandes carencias que tenemos como
como país, pues al final hacer cine es un privilegio, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a ponernos en una balanza de equilibrio con nuestra realidad social, pues, ¿no? ¿Por qué vamos a necesitar millones y millones de pesos cuando hay tanta problemática, ¿no? Entonces, creo que también nosotros tenemos como realizadores, pues, que ser conscientes de nuestro, pues sí, nuestro privilegio de poder hacer lo que nos gusta y ser congruentes con eso, ¿no? Con el peso histórico que podemos tener como realizadoras o realizadores, ¿no? En ese sentido, digamos, técnicamente hablando, tu película, tu largo, es un largo complejo, no solamente por el aspecto económico, sino por el hecho de tenerte que meter, digamos, en este entorno social complejo, de los bailes de barrio, en Tepito, que es una zona, pues, muy popularmente conocida como una zona de alto riesgo de la ciudad. ¿Cómo te fue con ese trabajo? Pues fue muy agradable, la verdad. Es que no, creo que no me aproximé con esa idea a los lugares en donde grabé toda la película, con ese estigma, pues, ¿no? Con esa preconcepción de son barrios peligrosos, ¿no? Yo como no soy de la ciudad, no mido el peligro, entonces también creo que eso, pues, o sea, fue algo bueno al final de cuentas, porque no, vamos, no temía, ¿no? Y también pues confío mucho en las personas, digamos, en la humanidad, como que son mis, pues mis dioses, ¿no? Como decir, pues voy a darles el beneficio de la duda y por qué voy a entrar como con una, no sé, una preconcepción de lo que sucede ahí. Entonces, en realidad me fue bastante bien en ese sentido. Creo que la cámara es una manera muy hermosa de acercarse a la gente. O sea, sin la cámara yo la verdad es que no, pues no estaría en esos lugares, ¿no? No hubiera llegado a conocer a esas personas, no hubiera entablado esas amistades, no hubiera dado tanto rol como lo di, pues, ¿no? Entonces, creo que es una gran arma la cámara y siempre me ha gustado el documental, ¿no? La fotografía documental, entonces, pues, creo que es una gran herramienta para conocer realidades diferentes, ¿no? Y justamente salir de tu burbuja de confort, ¿no? De tus ideas, de tu zona, no sé, de tu estrato social, de tu, no sé, grado académico, ¿no? Como que eso al final de cuentas en la calle queda en una plataforma de igualdad y eso me gusta mucho justamente de la calle, ¿no? Que no eres el doctor, ¿no? La doctora, sino que pues eres una persona más, ¿no? Y cómo tú te das con eso, ¿no? Cómo tú te puedes también ser parte de un enriquecimiento mutuo, ¿no? No nada más de yo vengo y extraigo lo que necesito de ti como, ¿cómo le llaman? Sujeto de estudio, ¿no? Como esto que usan en antropología, sino como yo me doy también contigo, ¿no? Y eso es algo que para mí es lo más hermoso, ¿no? Del documental. Estupendo. No sé si alguien quiere intervenir de las directoras que no. Paola, sí. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, recuperando un poco lo que decían Abril y Joyce, mi caso es diferente porque mi película, yo también soy productora y soy igual desesperada que Abril. Entonces la producción la tomé yo, porque buscando gente que produjera era cada vez como más complejo, ¿no? Tenías que pitchar tu proyecto, tardabas mucho y entonces lo empecé a producir yo, pero yo sí accedí a fondos del Estado, que como bien dicen,
en el país, sí, yo creo que el 100%, o sea, hay muy pocas películas que se hacen con inversión privada y son películas que de cierta manera ya tienen un mercado asegurado, ¿no? Ya tienen taquilla asegurada. El problema es que el cine independiente casi no llega a la taquilla y entonces la inversión privada no tiene ningún estímulo para invertir porque no es un negocio, ¿no? Y se hace muy complicado, ¿no? Yo sí accedí a los fondos públicos, tuve mucha suerte porque me tocaron fondos relativamente nuevos del estado de Jalisco y uno chiquitito de Ciudad de México. La experiencia fue muy interesante por lo que te piden y por la exposición que te da pedir un fondo, hacer la carpeta, pitchar, pero lo que me sucedió a mí es que con tanto pitch que haces, de pronto te vas alejando de tu idea personal, porque entonces acabas como moldeando tu idea para cada aplicación. Y llegó un punto en el que estaba ya como muy perdida en las ideas de cada festival al que aplicaba, o de cada beca a la que aplicaba, o de cada solicitud de fondo, etcétera, ¿no? Y eso, uno, diluye como la energía que tienes como director, creo, como realizador, y otro, además, alarga el proceso mucho, ¿no? Y bueno, también hice un Kickstarter, bueno, era una plataforma de fondeo que ayudó bastante y que fue muy sorprendente ver cómo la gente sí tiene un interés, que era recupero un poco lo que decía Joyce, ¿no? Sí hay gente que tiene interés en ver esas películas, sin embargo no hay como un acceso, no hay una competencia posible entre películas que se hacen con muy bajo presupuesto y películas que se hacen con un presupuesto mucho más grande. Entre ficción y documental tampoco hay como mucho lugar, ¿no? Yo llegué a Cineteca, tuve mucha suerte porque en mi desesperación, que comparto con Abril otra vez, a mí me habían dicho, los agentes de distribución se te acercan a ti, ¿no? Y entonces mi película, pues yo siento que le fue bien en festivales, pero, o sea, no tampoco fue como, wow, ¿no? Lo estaba haciendo todo yo y obviamente cuando terminé la peli, pues ya estábamos, mi equipo ya había sido el crew de grabación, pero el resto lo había coordinado yo y ya estaba muy cansada y no sabía, la verdad es que no sabía cómo se distribuía una peli, ni cómo mover la peli más en festivales. Y entonces lo que sucedió es que la ignorancia me llevó a hacer muchas cosas errores bastante fortuitos, ¿no? Como ir directo yo con la distribuidora y decirle, mira, tengo esta película y me doy cuenta que no es para Hollywood y me doy cuenta que es de bajo presupuesto, pero la experiencia que me gustaría tener es llegar a pantalla grande si es que se puede. Y no pido alfombra roja y limusina y estas cosas, pero sí tengo muchas ganas de ver la reacción de la gente ante algo que hice con tanto cariño, ¿no? Y con un equipo tan bonito que además nos hicimos familia, porque evidentemente el cine no se hace con una sola persona, jamás, ¿no? Y funcionó y estuvimos en Cineteca, ¿no? Y lo que me di cuenta también es que de pronto tenemos esta imagen de Cineteca, la sala más grande, lleno total. Y en realidad mi peli estuvo en una sala muy pequeñita, creo que era una sala para 25 personas, pero estuvo muy bien, tuvo un espacio y quedó 9 semanas ahí y se vendió la sala, cada fin de semana se llenaba, lo cual era maravilloso, ¿no? Fue una experiencia bonita porque me di cuenta que a pesar de que no puedes competir con las grandes producciones, vuelvo a decir lo que decía Joyce, ¿no? Sí hay una necesidad de unas voces distintas, de unas temáticas distintas, que más allá de ser diferentes a Netflix y a todas las plataformas, creo que la voz femenina está ganando espacio, ¿no? Es una manera de narrar distinta, es una manera, quizá me atrevería a decir, más libre, quizá porque no hemos tenido tantos espacios, entonces no hemos llegado como a una industria en la que hay ciertas reglas establecidas, una tradición de hacer cine. Vamos, pues, eso, aventándonos a ver qué pasa, ¿no? Entonces tenemos una manera de narrar, no mejor ni peor, pero sí distinta. Y creo que sí hay público para eso. Lo que pasa es que llegar a los espacios donde el público por naturaleza va
a buscar el cine, sí se hace complejo, ¿no? Ahora, después del COVID, el cine se verá, supongo yo, más bien en plataformas y bueno, la ventaja es que hay plataformas que ya están abiertas para que los cineastas suban directo su película, ¿no? Y eso ayudará, supongo, quiero pensar en mi optimismo, ¿no? Y nada, bueno, coincido también con lo que han dicho las compañeras en que pues un país tercermundista no tendría por qué estar dando fondos y creo que también eso es un tema muy importante. Yo accedí a ellos y estoy muy agradecida, pero claro, en ese momento de acceder no entendía lo que significaba tener un fondo público. Y bueno, ahora lo pienso sobre todo con todos los recortes que se han hecho a cultura, que son muy dolorosos, pero es que sí necesitamos encontrar formas de hacer cine con inversión privada, porque no podemos en un país con tantas necesidades, pues eso, seguir manteniendo cine que no representa un negocio. Y es muy triste porque entonces se hace como el negocio del cine. O sea, yo ahí en ese pensamiento quedo como en el huevo y la gallina. No sé cómo se pueda resolver, pero entiendo que la cultura es primordial y a mí me molesta y me duele mucho que corten la cultura, pero también entiendo que, como lo decía Pedro Costa, portugués, ¿no? Decía, ¿por qué mi país va a tener que pagar películas cuando hay casas que construir y hay educación que dar y hay salud pública que hace falta? Entonces es un dilema interesante que creo que de pronto no se trata y nos quedamos pues con el escozor de nos cortaron un fondo o nos redujeron otro, ¿no? En vez de quizá atacar el garantizar acceso al cine, por ejemplo, ¿no? O garantizar una fórmula tipo la francesa, ¿no? Que hay como una garantía de que tu película hecha con fondos franceses va a estar en taquilla por ley al menos un periodo de tiempo necesario para que la gente pueda acceder a esa película y pueda quitarse el prejuicio de el cine mexicano es independiente, rarito, no se entiende muy bien, es para gente intelectual, yo no soy intelectual, ¿no? Entonces no lo voy a entender, me voy a sentir muy mal y entonces mejor no voy. Y que para el momento en el que te autoconvences de que es interesante y que sí le vas a dar una oportunidad, pues ya te quitaron la película, porque ya vinieron los blockbusters de Hollywood con Marvel y todos los franchises y así, y entonces ya no está, ¿no? Es complicado. Y nada, en eso había una pregunta en el chat que de metiche me puse a ver, de si había fondos entre nosotras para ayudarnos. Yo creo que yo estoy en un grupo de mujeres en el cine que ha sido un grupo muy sororo, ¿no? Que hay mucho apoyo, pero todas estamos igual, todas estamos buscando fondos para las pelis o intercambios. Lo que sí se ha logrado es fórmulas de, pues como la de Abril y la de Joyce, ¿no? Trabajar por intercambio y apoyarnos de esa forma, pero no hay como tal un fondo que yo conozca, al menos, que haya surgido entre las mismas cineastas. Y la verdad no sabría muy bien cómo se haga, pero me pareció un concepto interesante. Sí, bueno, igual siempre se habla también un poquito del cine. Es un poco frustrante porque siempre que se habla con cineastas independientes como ustedes, siempre se habla un poco desde la derrota, ¿no? Desde el bueno, al menos, bueno, lo logré, bueno, siempre como esa frustración, ¿no? No sé si Sandra o Alejandra, Sandra, ¿alguna de ustedes quiere con estas cosas de, digamos, los retos? Porque digamos, sus películas son realmente también pues muy diferentes. Un poco lo padre de este ciclo que armó Katia es que las películas son realmente, van siempre por caminos muy distintos, ¿no? No sé si, bueno, Sandra ya prendió su micrófono. Sí, hola, gracias por la invitación, gracias Katia por la provocación y el encuentro también. Bueno, hablar de Artemio también significa hablar de una de las dos escuelas públicas de cine que existen en México, porque Artemio es una tesis documental del CCC, y retomando un poco lo que decían también las compañeras, yo creo que el CCC o esta formación como cineasta, siendo yo de provincia, pues me lo permitió esta estructura institucional que de otra manera creo que habría sido más complejo acceder a hacer cine.
Y Artemio, siendo una tesis, se hizo con compañeros de la escuela. Entonces, lo que te brinda la escuela o lo que me brindó a mí es conocer a gente con la que quiero seguir haciendo cine el resto de mi vida, pues, ¿no? Hacer un equipo de trabajo, pues, fuerte, potente para seguir construyendo más películas. En cuanto a la distribución, el CCC tiene los derechos patrimoniales de nuestras películas como estudiantes y en este momento Artemio está en una plataforma en el país que se llama Filmin Latino y ahí se puede ver de manera gratuita, pero yo tuve una experiencia que a mí me gustó mucho y que me encantaría seguir replicando en las siguientes películas. Es una beca, un estímulo que se llamaba, porque creo que ya no existe, el estímulo Gabriel García Márquez para México y Centroamérica. Y estaba esta cuestión de exhibición. Entonces yo accedí a ese estímulo en la exhibición y lo que decidí fue hacer una gira por 10 comunidades de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, que es donde se hizo la película. La hicimos con un proyecto también que se llama Ecocinema, que es un proyecto increíble, que en una camionetita llevan la pantalla, las bocinas, el sonido, y de esa camioneta sale el cine. Entonces visitamos 10 comunidades y además, bueno, tengo amigos que son músicos, que tocan música de la región. Entonces fue como irnos de excursión casi un mes por la Costa Chica llevando música y cine, y esa experiencia como tal a mí me gustó muchísimo, devolver la película donde se hizo y creo que para mí esa es la distribución que a mí me interesa y la exhibición que a mí me interesa, hablando, ¿no? Y imaginando y pensando nuevas formas de distribución, no solo lo establecido. Creo que también es algo que a mí me mueve mucho, hacer estas proyecciones, exhibiciones alternativas. Y hablando de una región que ha sido poco pues visibilizada a nivel de la historia hegemónica también, que es la zona afrodescendiente de México. Y eso, o sea, creo que eso podría como abonar a la conversación en torno a esa pregunta que hizo Alana. Alex, ¿tú tienes algún comentario respecto a la producción, a lo que te encontraste? Porque tu corto, digamos, pues, es un corto animado, es muy complejo. No sé si tengas ahí alguna... Sí, pues me emociona mucho estar por acá. Mucho gusto también a todas las que no conocía. Muchas gracias a Katia por la invitación. Bueno, Katia puso 2 cortometrajes de Casiopea, que es el colectivo donde hago animación, con 3 amigas. Y bueno, son 2 cortos muy diferentes, ¿no? El primero se llama Poliangular y recibió el apoyo del INCINE, que, o sea, sí tuvimos como ahí, pues, cómo trabajar y cómo experimentar en técnica y narrativa. Es un corto experimental que también yo le aplaudo mucho a mi cine por haber apostado por algo así, porque antes sí, para nada elegía proyectos de este tipo. Y también nos fue bastante bien en festivales, siendo un corto experimental. Solamente como que sí fue difícil porque el INCINE creo que no está tan acostumbrado a la distribución de animación, que es muy distinta, pues no sé, al documental o a la ficción. Entonces sí, estuvimos como mucho más en festivales de cine, como no tan especializado, digamos, y nos perdimos bastantes oportunidades porque en ese entonces INCINE, que es el apoyo del gobierno, tenía como los derechos, ¿no? Y nosotros no podíamos distribuir. Ahorita creo que ya es distinto la dinámica, que lo agradezco un montón, porque pues también son nuestras películas y nosotras tendríamos como el derecho, ¿no? De decir dónde queremos justamente que se exhiba. Y bueno, está muy bien porque creo que INCINE tiene como últimamente la apertura, ¿no? Como de escuchar esas propuestas por parte de los cineastas. Y en el segundo cortometraje que Katia puso acá, fue como totalmente lo contrario, un corto súper chiquito, dura
como un minuto y cacho, creo, y no llega a los 2. Y es un corto que hicimos las 4 pensando en hacer algo justamente que no necesitara presupuesto. Y fue como un mes, hace me parece 2 años, que no tuvimos trabajo. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿qué queremos decir? Y empezamos a hablar del tema tabú en nuestro estudio, que era un poco, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué se siente ser un estudio de puras mujeres? Y es una pregunta bastante extraña para nosotras, como que se nos cuestione como el género o algo así. Y entonces hicimos un corto como reflexionando un poco de nuestras voces pasadas, como de la adolescencia, de qué se sentía ser mujer, ¿no? Y ya, como que estuvo lindo porque fue como un reencuentro un poco, pues entre las 4, y en ese caso fue como muy desafortunada la distribución porque como era nuestro corto, pues no teníamos como, no tenemos tanto tiempo libre como para distribuir algo así. Y creo que también eso a mí me genera muchas preguntas, por ejemplo, bueno, también de la diferencia que se hace entre cine de ficción y documental y la animación, ¿no? Que a mí me emociona que empiezo a sentir de repente interés, sobre todo por parte de documentalistas, de hacer cine híbrido con animación, y de mi parte igual, ¿no? Como que estoy muy interesada en que ya no se segmente tanto, sino como que sea más diverso, incluso en un solo proyecto, que se incluyan como varias, ¿no? Varios puntos de vista, varias técnicas, no es necesariamente, no sé, como que a veces se ve como un género cuando para nada lo es, sino es una forma de hacer cine. Pero bueno, hablando, perdón, de la distribución, que me fui, que creo que hace mucha falta en México. O sea, yo no justo desconozco muchísimo de distribución. Sé que hay un poquito más como de chance en ficción, tal vez, no sé. Bueno, solo sé más bien, no hablo desde donde sé, que en animación pues no se habla mucho y generalmente es muy abrazada la animación mexicana en otros países y muy vista. Entonces, creo que hace falta que veamos más nuestras películas, ¿no? Empezando por nosotras como cineastas, pues justo compartir nuestros trabajos, y a mí me entusiasma mucho que siento que sí, cada vez se hace más, pero bueno, es como poco a poco. Me encantaría ver como después que haya distribuidores mexicanos, ¿no? Que a dónde acercarnos, porque no, yo la verdad sí no tengo mucha idea, pero siento que sí se está abriendo como un poco el diálogo, al menos como de esta parte. Alana, no sé si quieres hacer la segunda pregunta. Muchas gracias por las respuestas. Fue muy interesante escucharlas hablar de condiciones de trabajo y también de hasta qué punto los circuitos no normativos de financiación y distribución no corresponden a sus necesidades o a sus ganas. Esa voluntad de la que ustedes hablaron. Antes le pediré a Sandra que comparta el nombre o el link de algo que mencionó, de algo que se llama como Filming Latina y algo como Ecocinema, porque fue muy interesante también hablar de la necesidad y las ganas de tener un cine local, sea un formato de distribución o la oportunidad de trabajar en las comunidades locales también. Y esto nos lleva un poco a la segunda pregunta, que trata sobre la diversidad de las miradas. En el contexto de un programa de directoras, las preguntas del encuentro de la identidad y la práctica surgen inevitablemente. A veces nos preguntamos si existe una mirada femenina, entre comillas,
o varias miradas femeninas. Creo que no solamente en la elección del tema o en la elección de las protagonistas, o que el tema sea películas de mujeres, lo que es diferente, sino la manera en cómo vemos el mundo, que se aplica de manera inesperada a las identidades de género, de clase, etcétera. La manera como filman ustedes los cuerpos, las intimidades, permite dirigir la mirada del espectador y es diferente. Entonces, ¿la noción de mirada femenina les dice algo? Pienso por lo menos en la mirada intergeneracional en muchas películas que muestran mucha diferencia entre las mujeres. Y también queremos saber, como mujeres cineastas, ¿quién es su público? ¿Para quién graban y cómo abordan estas cuestiones de identidad en sus películas? Y tal vez puedo preguntarle a Joyce para comenzar. Creo que nuestra fuerza está en nuestra vulnerabilidad. Platicando con muchas amigas, ¿no? No solamente en cuanto a cine se refiere, ¿no? Sino en la vida, creo que justamente nuestra empatía, ¿no? Nuestro históricamente ser cuidadoras, ser madres, tener como esta sensibilidad tan a flor de piel, digamos, ¿no? Como esta intensidad en los sentimientos, creo que es pues es un valor que es incomparable, ¿no? Y que es algo que no se enseña en las aulas, que es algo que no vienen en las guías, en los libros, ¿no? De cómo aproximarse al otro, ¿no? Porque, bueno, al menos en mi caso, en el documental, pues sí es algo que definitivamente cambia el lazo, ¿no? O cambia lo que pasa frente a la cámara, lo que pasa fuera de cámara, ¿no? Lo que pasa con cómo entregamos nuestro ser a lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que justo tenemos muchas historias y muchos eventos que lamentablemente hemos vivido como mujeres, ¿no? Que hay muchas situaciones que no son tan fáciles de entender para los hombres, como el acoso callejero, como la violencia patriarcal, ¿no? Sistemática, como la opresión, ¿no? Como que a veces, pues no sé, muchos dicen que estamos exagerando, ¿no? Pero es justo porque no entienden, porque no lo viven en nuestra piel, ¿no? Porque no lo viven cotidianamente. Y por eso estamos, pues, también con unas ideas tan opuestas, ¿no? Y tan divergentes y pues, también que chocan muchísimo, ¿no? Porque justo tenemos unos backgrounds o unos contextos muy, muy diferentes. Y entonces, en ese sentido, creo que también las historias que queremos tocar son justo estas, ¿no? Son justo las historias que no han sido visibilizadas o las historias que nos duelen, ¿no? Las historias que están en los baúles de nuestras abuelas, de nuestras madres, porque ya nos hartamos, ¿no? Porque justamente no queremos seguir guardando silencio, no queremos seguir replicando esas violencias, no queremos seguir cargando con esas heridas, ¿no? Que también es muy duro, ¿no? Es muy duro cuando destapas algo, la cloaca, ¿no? Cuando algo, o sea, no sé, sabes algo de tu familia que no hubieras preferido no saber, ¿no? O muchas cosas, muchas cosas que vivimos cotidianamente, que creo que justo estamos en este momento tratando de visibilizar y de sensibilizar a los otros sobre las opresiones que hemos vivido. Y por eso creo que es muy importante que haya mujeres haciendo cosas, no solamente cine, ¿no? Sino que haya mujeres escribiendo, que haya mujeres bailando, que haya mujeres siendo científicas, que haya mujeres en el poder, que haya mujeres
en todas las áreas, porque creo que sí es pues una historia muy diferente, pues, ¿no? Y yo espero que no repliquemos ese poder, ¿no? Patriarcal y creo que no lo hacemos en realidad, o sea, creo que sí estamos apostando por una manera muy diferente de convivir, de relacionarnos, ¿no? De poner el cuerpo, de poner el corazón, ¿no? Aunque nos lo taladren, pues, ¿no? Creo que eso es algo muy valiente, ¿no? Entonces creo que pues ahí está como el valor de pues, ser mujer en este contexto, ¿no? Y de acercarse también a otras mujeres para autonarrarnos, pues, ¿no? Y yo no creo en esto de darle la voz, ¿no? Como darle la voz a las comunidades que están siendo oprimidas. A mí me choca eso, o sea, no, yo no soy quién soy para decir que le voy a dar la voz a alguien, más bien creo que es potencializar la voz de las personas, ¿no? O sea, es difundirla, distribuirla, gritarla, ¿no? Cantarla, bailarla, pero claro que tampoco vernos como víctimas, ¿no? Sino sí vernos como agentes de cambio, como agentes activos, ¿no? Como personas que también están construyendo en el presente, ¿no? Y que, pues eso si nos unimos, si nos acuerpamos, pues es mucho más rico, ¿no? Y mucho más potente que si estamos pues cada una en una lucha individual, ¿no? Que también existen, pues sí, ¿no? Las individuales, pero pues el cine sí es un arma que se sociabiliza, pues, ¿no? Que es justo algo que se comparte con el público y que pues por eso tiene un gran poder, ¿no? Porque lo están viendo más personas, ¿no? No es algo como para nosotros mismos. O bueno, sí, claro que hay formas de hacer que es para uno mismo, pero pues creo que el cine sí tiene ese componente o esa carga muy social, ¿no? Totalmente. Abril, Paola, Alex, Sandra. Pues sí, casi totalmente de acuerdo con Joyce. Creo que la mirada femenina es un tema importante, pero a mí todavía me provoca muchas preguntas. Alguna vez, hace mucho tiempo, me entrevistaron, hace como 7, 8 años, me entrevistaron para un programa sobre la mujer en el cine. Y entonces, primera pregunta, como mujer, ¿cómo has sufrido para producir? Y yo, no, pues no he sufrido más o menos porque producir es muy difícil. Como mujer, ¿cuántas veces te ha ido mal? Todas las preguntas eran sobre todo lo que he sufrido y me ha costado más trabajo que a todos los hombres. Muy victimizable, ¿no? Victimizadora entrevista. De tal forma que no me pusieron en el programa, pero porque en realidad yo creo un poco lo que creo que dijo Joyce es esto, la mirada mexicana femenina es más por las experiencias que nos ha tocado vivir, pero que también puede ser que a un hombre le haya tocado experiencias dolorosas de abusos, de acoso, Creo que el ser humano es un ser humano totalmente peligroso y que tiende al mal muy rápidamente, al abuso, al empoderamiento, sea hombre, mujer o cisgénero, pues, ¿no? Y creo que hay sobrevivientes y creo que la mayoría de las mujeres hemos sufrido mucho más por circunstancias históricas. No lo digo sufrir como víctima, lo digo sufrir como experiencias. Por lo tanto, creo que la mirada femenina va más porque un poco entiendo lo que dijo Joyce, tenemos más esas experiencias, tenemos más esa, no sé si esas otras experiencias, ¿no? Pero no me sorprendería que haya un hombre que pueda relatar una experiencia femenina de la misma forma si logra que su propia experiencia de dolor
traspasarla al arte. Creo que el arte va de eso, ¿no? Al igual que yo, Abril, me puedo sentir capaz de hablar por un hombre, ¿no? Solo si logro y tengo la madurez y la sensibilidad necesaria que el arte necesita, me parece, ¿no? Eso, creo que es más por las experiencias que hemos tenido y no tanto por el género. De esa forma he conocido a muchas amigas, tanto colegas como no, que son mucho más patriarcales que muchos barbudos que veo por ahí, ¿no? Quiero decir, es feo decir esto y probablemente me estén sacando de varios grupos ahora, pero creo que reproducimos esquemas por el poder y porque el ser humano hace guerras, pues el ser humano asesina, el ser humano viola y pisotea y por el otro lado abraza también, ¿no? Entonces, quiero decir, ser mujer no garantiza este trabajo que se ha hecho en los últimos años, que es maravilloso, importante, que es decir, aquí estamos y sí valgo y sí no es justo la diferencia de honorarios, etcétera, ¿no? Sí no es justo tener miedo en la calle. Creo que es un trabajo que se está haciendo y me parece importante y a todas nos ha estado cambiando la vida, me parece, ¿no? Pero me gustaría creer que ya no estamos replicando el poder patriarcal y no es cierto. Yo creo que todavía nos falta mucho, porque creo que el poder patriarcal no solo es hombre versus mujer, creo que es una estructura de poder, de económico, de conocimiento, de clase, de educación, ¿no? De explotación, de color de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que es mucho más complejo que el decir soy mujer, por lo tanto ya tengo mirada femenina, ¿no? En mi corto lo fotografió un hombre y me acuerdo que muchas veces como que me decían, ¿por qué? ¿Por qué no tuviste, si es un corto femenino o feminista inclusive, ¿por qué no tuviste un crew totalmente de mujeres, ¿no? Mi fotógrafo ha sido mi fotógrafo casi en casi todas las cosas que yo he hecho. Y es hombre, pero tenemos una conexión, un entendimiento hermoso, ¿no? Y él tiene una sensibilidad que la ha aprendido. Y cuando leyó el corto, él mismo cayó en crisis y dijo, wow, tal vez yo mismo he sido provocador de la situación de mi corto, ¿no? De mis exnovias, ¿no? Creo que es un diálogo que está empezando hace un par de años y que nos va a tomar otros varios, ¿no? Pero inclusive con mujeres, entre nosotras tenemos que cuestionarnos, no decir, tú eres más hombre que yo, más bien decir, ¿qué estamos replicando, qué estamos reproduciendo de este sistema que llamamos patriarcal, pero a mí me parece pues hasta capitalista, humano, ¿no? Sí, claro. Internacional, de países, o sea, con un país conquistando otro país, etcétera, ¿no? Y creo un poco lo que dice Joyce, totalmente de acuerdo, la idea de la victimización o revictimización, que va un poco de la mano, no hablar, las películas no, o sea, justamente tienen que hablar desde otra mirada, no desde la mujer víctima de un problema, ni la mujer luchona porque es víctima, ¿no? Y creo que eso también está empezando a cambiar muy sutilmente, muy lentamente, muy tramposamente, de pronto, ¿no? No nos dejemos... Quizás soy un poco incrédula y nihilista y poco optimista, pero creo que todavía estamos muy lejos de conocer, de crear y conocer esta nueva forma de relacionarnos, ¿no? Entre todos. Un poco me choca como interrumpir porque está, o sea, es casi como
Ana, temo interrumpir esto, pero como solo tenemos 90 minutos, le tengo que dar la palabra a alguien más. No sé si Pau, Alex, Sandra, alguien quiere, las vía sintiendo seguramente. A mí me gustaría hablar un poco de, o sea, yo trabajo con el cine documental y mis vínculos con la realidad y a partir de las películas que hago y que me interesa hacer, tiene que ver, y yo sí creo profundamente que los vínculos que yo hago en una comunidad, porque es donde he estado haciendo cine, que es en la Costa Chica, tiene que ver con mi ser mujer, porque yo me acerco a las mujeres de esa comunidad y esas mujeres son las que también dialogan conmigo. Y yo creo, ya en perspectiva, que mi cine también es una construcción de afectos, principalmente desde y hacia las mujeres. Entonces, pensando en Artemio, que es la película que está en esta muestra, pues tiene que ver con el vínculo con Coco Zárate, que es la mamá de Artemio, y el vínculo que yo hice antes de estudiar cine. Yo estudié antropología y conocí a la abuela de Coco. Entonces, un poco también mi cine tiene un recorrido femenino de estos afectos femeninos que he estado construyendo a lo largo de los años, y creo que para mí eso sí es muy tangible, importante, y no sé si hubiera pasado eso mismo si yo hubiera sido hombre, pues, ¿no? Y insertarme en esa comunidad a partir de eso. Entonces, creo que esa es como mi perspectiva, mi lectura en este cine que yo hago, que sí es una construcción de afectos desde lo femenino. Y también un poco, pues ya el día a día y una especie de, pues de postura política, que yo sí creo que es una postura política, tratar de que mis equipos de trabajo sean en su mayoría femeninos. Creo que eso sí lo puedo elegir, lo puedo construir también. Y también lo que hablaba Alex de que veamos nuestras películas también, ¿no? Entre nosotras, las mujeres. Entonces, pues son apuestas políticas que me interesan y que quisiera seguir construyendo y dialogarla. Tampoco, pues eso, un poco volviendo a este tema que mencionaba Abril y Joyce, o sea, no sé cuál sea la solución, no sé si haya una mirada femenina en el cine, pero desde mi experiencia creo que sí, el ser mujer y trabajar la realidad desde el ser mujer, sí es importante. O sea, sí he construido afectos con mujeres que son las protagonistas del cine que hago. Estupendo. ¿Alguien? Paola, Alex. Alex, ya aprendiste. Sí, pues no sé, muchas cosas. Creo que me resuenan mucho las cosas que ya han dicho. A mí me emociona mucho ver cine hecho por mujeres, porque siento que sí no es como que sea un punto de vista diferente, sino es un punto diferente al que hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, digo, no he estudiado como la historia del cine, pero no creo que haya como una equidad en las producciones que hicieron hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Y ahorita como que me emociona mucho que siento películas como con un punto de vista muy particular y muy sincero, que siento que también para mí tiene que ver esta parte de tú como cineasta o como desde el rol que estés en una película, ¿no? Como ponerte en la película, entregarte a la película que estés hablando de algo que te interesa con una visión muy particular, es lo que para mí más cuenta cuando veo algo, porque justo si se hace como algo más, pues no sé, como una receta que ya hemos visto durante mucho tiempo, yo no encuentro ahí como lo humano, ¿no? Como la persona que está atrás. Entonces creo que así como el punto de vista particular a partir de la experiencia que es única de cada humano, es lo que me emociona ver últimamente como muy diverso y muy único, no sé, algo así. Y bueno, ya en cuestión como de mi experiencia, como que no entiendo cómo llegué a este camino de la animación y hacer animación con mis amigas, que fue como algo muy accidental, pero que justo en este último corto que hablaba, que hicimos en un mes,
pues estábamos preguntándonos, ¿no? Como siempre trabajamos con las mismas personas, usualmente son afuera del estudio como hombres. Y empezamos a buscar, por ejemplo, diseñadoras sonora, bueno, de sonido, y era como bien difícil encontrar, ¿no? Hicimos como una especie de convocatoria para escuchar sus trabajos y eso fue bastante interesante, como por qué no hay tanta, o incluso las personas las mujeres que nos escribían decían, ay, pero no soy tan profesional o llevo muy poquito tiempo. O sea, como que un hombre nunca dice eso, ¿no? Entonces son como cosas que te vas dando cuenta y que es bonito como, pues sí, como apoyarnos entre nosotras para decir, ok, no pidas perdón antes de decir las cosas, o que son como muletillas que, por ejemplo, ya tengo bien metidas en la cabeza y me cuesta mucho sacarme, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con mi experiencia ya desde niña, ¿no? De cómo fui educada y así, y de la sociedad que siento que va pues cambiando pasito a pasito todo y como que poner ahí el granito de arena con el cine que hagamos está bueno. Me emociona mucho ver como a las no sé, personas que estoy conociendo ahora más jóvenes que traen como otro chip ya, ¿no? Y ahí se ve como que el cambio sí está sucediendo poquito a poco. Que sí, incluso dentro del propio cine hay ciertos rubros, como bien mencionas, Alex, que son todavía más, o sea, todavía más cerrados, ¿no? En el sentido de los sonidistas, ahorita que hablabas de ellos, sí, los sonidistas mujeres, yo la verdad es que no ubico. Paola, ¿tienes algún comentario ahí? Pues coincido con lo que han dicho, me identifico mucho con la postura de Abril. Yo también trabajé, mi documental es sobre mujeres mayores y el crew éramos 3 personas, de las cuales yo era la única mujer. Y creo que justo lo que encontré en el sonidista y en el fotógrafo era una sensibilidad que con la pura mirada entendían qué me estaba pasando a mí. Y yo vengo de la comunicación, yo no vengo del cine. Entonces, mi lenguaje y todo el proceso de rodaje fue muy intuitivo. Y entonces me hacía falta alguien que pudiera hablar en emociones, porque ese es un lenguaje en el que yo me muevo mucho, ¿no? No en términos del encuadre y la narración. Y fuimos descubriéndolo juntos. Y justo trabajé, el fotógrafo principal es un muy amigo mío con una mirada muy sensible, ¿no? Y hubo una semana en la que no podía estar y además íbamos a hacer una escena en los baños y a las señoras las iban a bañar. Y entonces busqué a una amiga que es fotógrafa también muy buena y cubrió esa semana, ¿no? Y la verdad es que emotivamente fue muy complejo porque no teníamos el mismo rapport, la misma sensibilidad, la misma manera de acercarnos a las cosas que con mi otro amigo, ¿no? Que con mi otro fotógrafo. Que justo nuestras planeaciones eran irnos una sesión un día antes de rodar, nos íbamos a un café y literal empezaba diciéndole, mira, el día de hoy me di cuenta viendo el material que a fulanita le pasó tal cosa y a mí me duele profundamente y creo que tiene que ver con cuando yo era niña y así, ¿no? Y entonces con eso, él al día siguiente llegaba y me proponía el encuadre y me decía, ayer dijiste tal cosa. Entonces, si lo presento así, quizá podemos tener esa parte nostálgica que te daba ayer. Y yo decía, genio, eso necesito. Alguien que me interprete desde lo emocional. Obviamente sé que no es muy ortodoxo mi forma de hacer las cosas, porque no vengo de ahí, ¿no? Pero funcionó muy bien y me doy cuenta que algo que sí noto, yo creo que hay muchas voces femeninas porque somos todas distintas y porque todas tenemos historias distintas. Y si bien es cierto que ha habido una violencia histórica y que las mujeres quizá hayamos salido más perjudicadas que los hombres en esta violencia llamada patriarcado que nos perjudica a ambos géneros, ¿no? Bueno, cada quien es única en ese tipo de conglomerados de pequeñas violencias y alegrías y todo que nos hacen tener un estilo y una voz y así, ¿no? Entonces creo que hay diversidad. Sin embargo, creo que lo que une a la voz femenina, me parece, a nivel emocional me da esa sensación, es que estamos poniendo el ojo en lo privado, entendiendo que lo privado también es público, ¿no? Entonces no vamos, por ejemplo, a hechos grandes de la violencia, o sea, vaya, no narramos lo que está en las noticias, no narramos eso de muchos números, mucha gente dañada, narramos eso que es pequeñito, que nos gusta, que es importante, que creemos en eso,
que está ahí, que nos pasó, que viene de una necesidad personal. Y creo que en cierto sentido lo que tenemos de ventaja las mujeres en todo esto, creo que sí es una ventaja, es que como hemos estado en esta batallita por validarnos de entrada nosotras mismas, porque venimos acostumbradas a no validarnos, como decía Alex, ¿no? De creérnosla, de encontrar nuestro espacio, de lograr igualdad, etc. Creo que en esa batalla hemos encontrado, bueno, hemos creado espacios donde hablar de los sentimientos está bien, ¿no? Nos hemos dado ese permiso porque era la única manera de empezar nuestra lucha. Entonces, de pronto nos encontramos mujeres que no nos conocemos en un chat hablando de tengo tal miedo, me pasó tal cosa, no me gustó esto, vengo de esta situación, me siento así o me equivoqué en esto, y se puede, ¿no? Tenemos ese permiso y eso nos ayuda a trabajar con emociones, que es lo que se hace en las películas, creo yo, ¿no? Cosa que creo que en los hombres no es tan permitido todavía. O sea, yo no he encontrado espacios sororos de hombres en los que de pronto se digan cosas tipo, pues me siento muy triste porque me pasó tal cosa o me equivoqué y estoy muy mortificado. No sé si existen, ¿no? Me llama la atención cuando los hay. Los he encontrado más en el mundo de la paternidad y los nuevos padres que de pronto se sienten muy perdidos y entonces comienzan a crear grupos de apoyo entre ellos. Pero me parece que un gran acierto de nuestra lucha, no sé si lucha sería la palabra, pero de nuestro recorrido ha sido habilitar estos espacios y saber que está bien, ¿no? Que está bien sentir muchas cosas y usarlo para lo que hagamos en la vida, para crear lo que sea, ¿no? Desde nuestra voz personal. Totalmente. Alana, no sé si va la última pregunta. Ahora sí les pediría que fueran como muy de bloque, así como una idea muy puntual para que no nos apaguen el asunto. Oui, merci. C'est super intéressant. C'est sûr, on pourrait parler pendant des heures. Es muy interesante, muchas gracias. Podríamos hablar horas sobre estas preguntas. Si hubo algo que llamó mi atención en todas las películas, fue la manera en la que se exploran las relaciones entre mujeres, en la comunidad, en la familia, en la sociedad, e incluso la relación de los humanos con el mundo que los rodea, sea la naturaleza o los barrios populares, lo que sea, que sea un asilo de ancianos o el mundo soñado de la animación. Cuando se trata de una política de la representación, ¿cómo negocian ustedes estos asuntos de políticas de representación en sus prácticas y cómo se traduce esto en sus películas? ¿Cuál es la importancia de estas relaciones para ustedes? Y tal vez le voy a preguntar a Sandra si se quiere lanzar en la discusión. Sí, me quedé pensando en la política de las relaciones. Bueno, vengo de una experiencia, o sea, creo que el cine también que hago tiene que ver más con una cuestión de siempre preguntarle a las personas con las que estoy trabajando si se siente cómoda que yo grabe ciertas cosas y si no se siente cómoda, o sea, siempre como pedir un poco de permiso también, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Y creo que eso es importante también para mí cuando ya hay un corte final, antes de llevarlo a diseño sonoro y a todo eso, mostrárselo a las personas con las que estoy trabajando y de alguna forma que también ellas, principalmente ellas, me digan si se sienten incómodas con algo que esté en la película. Y es una forma para mí también de trabajo que me deja tranquila, ¿no? Y que me permite seguir haciendo cine, pero también, no sé, es una cosa técnica, pero creo que es importante decirla. En la Costa Chica, en esta zona de personas afrodescendientes, para mí es importante, ahora en la última película que hicimos, fue muy importante
tener la exposición de la cámara y toda la cámara seteada para que las pieles siempre estuvieran bien expuestas y cuidar mucho eso. Y creo que a veces, sí, o sea, darle importancia al color de piel y a representarlo de la mejor forma, pues, ¿no? O en condiciones óptimas, hablando técnicamente. Entonces, creo que también es una forma de relacionarme con la representación que estoy haciendo de las personas con las que estoy trabajando y que quiero, no sé, yo hablo mucho de que me enamoro de lo que estoy, de las personas con las que estoy trabajando y con las que estoy retratando, las que estoy retratando. Entonces son profundos enamoramientos que se acompañan de la técnica y que pienso mucho en ese amor con el que yo les miro y que así me gustaría que fueran miradas y mirados. Entonces también pues es una guía, es una brújula en mi trabajo. Y sí, no, me quedé pensando, es que hay muchas, creo que es muy transversal todo, ¿no? Porque también eso, siempre voy a ser la güerita en la Costa Chica, siempre voy a ser la extranjera, pero cómo hacer una cuestión como mucho más colectiva, con una construcción más colectiva desde el cine que hago, que es pues en estas comunidades afros. Ahora no te sesga, ¿no? Porque tu película, digamos, tiene una mirada hacia la protagonista Coco que no es halagüeña, ¿no? Es una mirada dura y un poco la historia la va juzgando o la va presentando, no precisamente como alguien perfecto, ¿no? Sí, sí, justo lo hablamos cuando Coco vio el corte final, me decía, ay, creo que me pasé un poco en la llamada con Sherlyn, ¿no? No sé, siento que no estoy muy cómoda. Y yo le dije, ¿te molesta? ¿Quieres que la quitemos? ¿Quieres que editemos algo? Y me dijo, no, está bien, porque también es parte de mí, ¿no? Porque así soy también. Entonces creo que, pues sí, siempre, sí, no hay blanco ni negro, ni buenos ni malos, somos muy complejos y yo soy o sea, es un poco lo que dice Joyce, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar o para decir, esta es la voz de la Costa Chica? Sino, pues pero siempre negociando, o no negociando, sino tomando acuerdos con la gente con la que trabajo. Eso es muy importante, ¿no? En el proceso de trabajo para mí. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera entrarle? A ver, Abril. Antes de que se acabe. Me callas y me paso. Yo creo que es una pregunta interesante, sobre todo hacia las cineastas, hacia el hacer cine, en el sentido de que a veces justamente la cámara nos da un lugar como muy por encima, digamos, o sea, nos hace creer un lugar muy por encima y nos hace creer que podemos representar. Es igual que un político. Alguien le dijo que cree que nos puede representar, ¿no? Yo creo que hay que tener una humildad tremenda, constante, de preguntarnos. O sea, yo no creo que haya una respuesta, no creo que haya una técnica, ¿no? Un truco para saber que no estamos pisoteando la dignidad de nuestros personajes. Pisoteando, quiero decir, abusando y aprovechándonos de esa dignidad, de ese problema, de ese conflicto, de esa esencia, porque al final, pues somos nosotras las que estamos estrenando la película o ganando dinero, o, ¿no? Lo que queda es la mirada de Abril sobre tal tema, y pues el tal tema pasa a segundo plano. A mí eso me molesta muchísimo del cine, y más del cine documental, que a veces veo una irresponsabilidad brutal en la representación. Y en el teatro también, etcétera. Pero en el documental es mucho más sensible, más frágil, ¿no? La línea. Yo creo que hay que estar permanentemente buscando la empatía que es una palabra sobreutilizada y muy poco utilizada, y
y no engañarnos y decir, es que yo respeto mucho a mi personaje y lo admiro, ¿no? Pues no, también puede haber, como lo que decía Sandra, también puede haber o lo que decías tú sobre la película de Sandra, también puede haber encontrones, ¿no? Ideológicos o hasta me cae mal, pero creo que tiene que haber empatía y siempre tiene que estar la premisa de que un documental no es la verdad. No estamos contando la verdad sobre el tema elegido o una ficción, mucho peor, ¿no? Sino es mi mirada, lo que ahorita puedo entender sobre el tema, sobre el conflicto o sobre esta persona, este personaje. Y eso, creo que siempre hay que caminar con pies ligeros, preguntándonos, sin buscar respondernos, pero preguntándonos hasta dónde está esa línea de representación o de pretensión, ¿no? Pero creo que es una constante. Yo llevo como 20 años haciendo cine y creo que hay que seguirse preguntando, ¿no? Muchas gracias, Abril. ¿Alguien más? A Paula. Sí, yo en mi experiencia en este docu, creo que lo que me pasó es que yo iba y hacía las preguntas y llegó un punto en el que las mismas señoras mayores del asilo me empezaron a entrevistar a mí. Y en ese momento me pareció divino porque ahí nació el documental, ¿no? Esas preguntas quedaron grabadas. Yo aparezco de pronto en cámara, en el reflejo, en la voz, porque me di cuenta que el documental no es sobre las señoras mayores. El documental se hizo alrededor de lo que me pasaba a mí cuando yo estaba en el asilo con ellas, ¿no? Cuando las veía y cuando veía cómo se apoyaban. Tengo una voz en off en principio y una voz en off al final, tipo epílogo y prólogo, epílogo y prólogo, porque no había otra forma para mí de presentar algo que era un ensayo mío sobre la locura que fue enfrentarme a un final de la vida encerrada en un lugar con mujeres que de otra manera no se hubieran conocido y que eran hermanas entre ellas, o sea, se querían, se cuidaban, se apoyaban, ¿no? Entonces, creo que de lo que me di cuenta en el proceso fue que, como bien dice Abril, el documental no es la verdad, no es sobre el tema, y hay que habitarlo desde el principio y desde ahí y hacerse cargo de lo que nos pasa como directoras, como realizadoras, como se diga, ¿no? De por qué lo estamos narrando, de cuál es nuestra necesidad, desde dónde lo estoy narrando y eso, o sea, ser muy conscientes de que no estamos narrando la historia de alguien más, estamos narrando nuestra historia al entrar en contacto y vincular con esa persona, ¿no? Entonces desde ahí podemos ser más compasivas porque tenemos que empezar por cuidarnos a nosotras mismas y por entender cómo estamos vinculando, desde dónde estamos vinculando, qué nos llama la atención de estar ahí, ¿no? Y obviamente entender bien que nosotros no le damos la voz a nadie, que la película es también de ellos, la película es de todos, ¿no? Y respetar eso, ¿no? Para mí ese fue como el camino y lo que siempre me costó trabajo y me sigo preguntando es más bien qué pasa con la gente de los documentales, con la gente cuya historia se narra en el documental a posteriori, ¿no? Lo digo más o menos desde la experiencia de Presunto Culpable, que fue la primera que me despertaba yo en las noches pensando, este tipo sale de la cárcel y tiene a todo el mundo en su contra y la película lo hizo visible. Y entonces, claro, tú vas, haces una película, tocas la realidad de alguien más, la mueves y luego te vas a tu casa, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la película de la gente a la que le tocaste la realidad y luego siguió igual, ¿no? Y me lo pregunto todo el tiempo y para mí eso es como un punto muy delicado, ¿no? Para mí nunca supe, todavía no lo sé, en qué momento te desprendes de tus personajes y vuelves a tu realidad, si sigues siempre, cómo lo manejas, me parece algo muy complejo, ¿no? Muchas gracias, Paola. Sandra, Alex, Joyce.
Bueno, igual yo puedo hablar muy rápido porque creo que ya va a ser la hora. No sé, me entusiasma esa pregunta porque lo mío creo que es más como superficial, puedo decir, como que yo dibujo, ¿no? Entonces, me gusta un buen, como siempre que estamos diseñando personajes o así, es como de, este se parece a mi amiga tal o así, ¿no? Y nos divertimos mucho como cambiando de formas, entre más diversas y exageradas son las formas, pues mejor. Por ejemplo, en el corto que hicimos ya más, en esta muestra, pues era mucho de hablar de nosotras, entonces, digo, nunca dijimos, hay que representarnos como autorretrato, pero obviamente, pues, tienen características como parecidas a nosotras, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que en la animación está bueno que puedes variar muchísimo, ¿no? Y puedes como incluso en las ropas que diseñas, hablar de esa identidad diversa de todas las personajes, y ya eso nada más. Joyce, nada más quedas tú. Pues sí, comparto mucho la idea de Paola, justo que también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo pues nos acercamos, ¿no? A las personas porque pues siguen siendo personas, ¿no? No son personajes, son personas reales, ¿no? Entonces justo pues tener mucha sensibilidad, mucha empatía, ¿no? Y también darse, ¿no? También darse uno mismo, compartirse, como yo no creo en esta como pseudo objetividad del documental, ¿no? Como de que, soy una mosca en la pared y la cámara lo ve todo y lo registra todo, ¿no? Yo creo que hay que ponerse ahí también, ¿no? Y hay que estar presentes, ¿no? En las relaciones en general, involucrarse, pues, ¿no? Con honestidad, con curiosidad también, ¿no? Como justo, no sé, a mí la forma de Coutinho, por ejemplo, de este documentalista brasileño que justo él se llama como un antropólogo salvaje, pues, ¿no? Y le da todo el peso de la verdad al testimonio, ¿no? Y como decir, pues yo creo en tu palabra, ¿no? No tengo por qué corroborarla o por qué ponerla en tela de juicio si tú te estás narrando, ¿no? Si tú te estás como autoconstruyendo, te voy a dar pues ese poder, ¿no? Y creo que eso es muy lindo, ¿no? Como justo lo que decía hace rato, ¿no? Como amplificar esas personas o esas narrativas, ¿no? Sí, merci beaucoup y gracias por todas las intervenciones. Quisieras nada más ir cerrando y tomar quizá una pregunta del público que estuvo con nosotros. Si quieren, pueden levantar la mano en la parte de reacciones o pueden abrir su micrófono para hacer la pregunta. A mí me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Sí, primero que nada, bueno, mi nombre es Rafael Marínez, quiero felicitarlas a todas por sus proyectos. Y una pregunta, nosotros como espectadores, ¿qué podemos hacer para ayudar al cine de los directores latinoamericanos? No sé, yo sé que es el hecho de ir y apoyar y ver la película, pero ¿hay algo más que podamos hacer? Porque el caso de ustedes, pues es uno de los miles de tantos directores que hay. ¿Qué podemos nosotros hacer como para apoyarlos a ustedes, apoyarlos también a directores hombres? Mi pregunta es para los directores latinos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlos? ¿Quién quiere responder? Pues si nadie se anima, yo te diría, hola Rafael. Hola, no, o sea, está en principio, por supuesto que ver y llevar a toda la familia y amigues, pero además exigir, ¿no? O sea, no solo es ver cine latinoamericano, mexicano por apoyar, sino también nos pueden exigir como público, ¿no? Hoy día, en estos tiempos, hay una facilidad de contacto por las redes, Facebook, Twitter, ¿verdad? Entonces creo que también
el diálogo es hermosísimo, el diálogo que se forma entre el público y las cineastas es increíble, es muy conmovedor. Entonces, pues por supuesto que es ir al cine, ir a rentar la película o verla o hasta piratearla. En mi caso, no sé si hay alguien que brinque, pero también decir, no solo la fui a ver porque era mexicanas y de mujeres, sino porque está bien, y seguir un poco la filmografía, ¿no? Decir qué otra cosa hizo Joyce, qué otra cosa hizo Paola, qué otra cosa hizo Alex, Chandra, como ir jalando los hilos de esta comunicación y diálogo que a veces se hace hermoso. Es lo que yo me imaginaría, ¿no? Como para, más que ayudar, sino como colaborar y hacer un puente entre espectadores y cineastas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tiene una última pregunta? ¿Alguien más? ¿Quelqu'un a une question? Donc, il me semble que peut-être que Alana et Jesús, vous voudrez faire une conclusion de tous ces apports. Me parece que Alana y Jesús quieren hacer una conclusión de todo. Bueno, primero que nada agradecerles a todas por haber participado en este coloquio que yo creo que fue muy rico y la verdad es que es triste tener solamente hora y media. Son muchas opiniones muy diversas y la verdad es que viendo sus trabajos me maravillaron y bueno, me parecieron muy, muy brillantes, ¿no? Bueno, las felicito y sí recomiendo yo, un poco volviendo a la pregunta del público, que investiguen si les gusta algo de lo que hablamos aquí, pues investiguen, anoten los nombres evidentemente, busquen la filmografía, hay algunas obras de estas cineastas maravillosas que están en internet, que pueden encontrarlas en Vimeo, en diferentes plataformas, entonces busquen. No hay un momento más propicio para encontrar cine ahora mismo que hoy, ¿no? Entonces, es facilísimo, entonces encuéntrenlas, búsquenlas y síganlas, porque finalmente, como lo decía Abril, es un trabajo que depende mucho, como es cine independiente y no tiene detrás a una gran parafernalia presupuestal, pues depende mucho del boca a boca y de la recomendación personal, ¿no? Entonces, véanlas, escúchenlas, síganlas y compártanlas, ¿no? Alana, no sé si tienes alguna. Juste un grand remerciement Solamente muchas gracias a todas las personas que están aquí, sobre todo por las películas tan increíbles. Pasé todas mis tardes de las últimas semanas con sus personajes y fue un gran placer. Y espero con impaciencia las próximas realizaciones. Le doy muchas gracias a Katia por este trabajo de comisaria, de curación, y espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos en Montreal uno de estos días de aquí a allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alana. Muchas gracias, Jesús. Llegamos al final de nuestra mesa redonda. Muchas gracias a los participantes, al público, al Departamento de Historia del Arte y de Estudios Cinematográficos de la Universidad de Montreal, al Laboratorio Gran Film y al Laboratorio Cinemedia. Muchas gracias y hasta luego.